Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hora. Dios derrame toda clase de bendiciones sobre cada uno de aquellos que nos están viendo en este momento por las redes sociales. Estamos en vivo desde el Ministerio de Restauración Cristiana aquí en Patterson, New Jersey. Su programa La Voz de la Verdad, Juan 8:32, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy traigo, Dios puso una inquietud de traer esta palabra basada en un libro que marca la historia en el pueblo de Israel, que es el Éxodo. En otras palabras, salida. Yo le puse el tema a este mensaje: Dios nos manda a tomar acción. Y voy a ir a la palabra en Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. Lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esta historia es muy conocida, yo creo que no solamente por el pueblo del pueblo de Dios, sino también por gente que tal vez todavía no ha conocido al Señor. Vemos cómo Dios usó a Moisés, Moisés fue el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel. Si vemos que ya el faraón había determinado dejar ir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel marcha saliendo de Egipto, pero el faraón después se arrepiente de dejar ir al pueblo de Israel, porque recuerden que era el que hacía todo el trabajo del pueblo de Israel. En ocasión, cuando el pueblo de Israel sale, después el faraón como que reacciona con todo el pueblo de Egipto. ¿Por qué permitimos dejar ir al pueblo de Israel de nuestro país o de aquí con nosotros, si era el que trabajaba para nosotros? Pero ya el pueblo de Israel estaba lejos de Egipto. Cuando vemos que lo persiguen, y yo donde quiero llevarlo es: hay una situación sumamente difícil para el pueblo de Israel. Vemos al frente el mar, atrás están los egipcios. El pueblo de Israel como que no tenía una salida a tan grande dificultad. Podemos ver que no hallaban qué hacer. Inclusive el mismo Moisés les da palabra de aliento, de motivación, de confianza en Dios, pero el pueblo no entendía, aún conociendo que Dios estaba con ellos desde el principio, desde que inició el éxodo de Egipto. El pueblo de Israel había experimentado la grandeza de Dios. Cuando vemos las plagas que llegan a los egipcios y a los israelitas no les llega. Ese pueblo había conocido a ese Dios todopoderoso que estaba con ellos. Pero es que hay una situación sumamente difícil. Si nosotros nos pusiéramos en el lugar de ese pueblo de Israel, cuando ellos están frente al mar y atrás los egipcios, yo te hago una pregunta: ¿qué acción tú tomarías? ¿Qué hubiera hecho tú? Es fácil poder determinar, ¿dónde estaba la confianza en Dios? Pero cuando vienen problemas a nuestra vida, si lo llevamos a nuestra vida hoy en día, cuando vienen pequeñas dificultades a nuestra vida, a veces no sabemos qué hacer. A veces no tenemos idea qué hacer. A veces nuestros pensamientos como que se frizan. No hay una manera de escapar, no buscamos una manera de cómo salir del conflicto, de la situación. Y si nos ponemos a ver, la situación del pueblo de Israel no era fácil.
Hoy porque nosotros lo leemos a través de la historia, vemos a través de la palabra de Dios lo que ese pueblo vivió. Y muchas veces decimos, pero ¿dónde estaba la confianza en Dios? Recordemos que nosotros pensamos porque no vivimos la situación. Pero cuando estamos viviendo una situación difícil, otros dicen, nos aconsejan, confía en Dios, está seguro en Dios que Dios va a ayudarte. Pero en el momento nosotros, cuando estamos pasando la situación difícil, no lo entendemos. Pero otros sí lo pueden entender porque tal vez, como se dice, no está en nuestros zapatos. Ahora, Moisés le da la confianza al pueblo de Israel para que pudieran permanecer tranquilos, que Dios les iba a dar la salida a la situación. Por eso les dice, esos egipcios que ven ahora, nunca más los volverán a ver, porque Dios trae una grande salvación a este pueblo. Pero el pueblo de Israel no lo entiende, porque es algo sorprendente. Imagínense el mar al frente y sus enemigos atrás. No había una escapatoria, no hallaban para dónde coger. Ahora, lo sorprendente es cuando Moisés clama a Dios y ve la situación que está pasando el pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué me pides en este momento? ¿Por qué no accionas? Dile a ese pueblo que marche. Dile a ese pueblo que se levante. Dile a ese pueblo que tenga confianza en mí. Ahora, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, no clames a mí, sino usa lo que yo te he dado. Dios había dado una capacidad grande a Moisés. Dios había escogido a Moisés para que pudiera ser el libertador del pueblo de Israel. Moisés había experimentado el poder de Dios para sacar a ese pueblo de Egipto. Ahora, cuando Dios le dice, no clames a mí, mira lo que tú tienes en tu mano. Coge la vara. Recuerde que esa vara, Dios le había dado poder a Moisés para hacer muchos milagros. Y si podemos ver, cuando Moisés toma acción, cuando Dios le dice, mire, usa esto, usa lo otro, Moisés no se queda en ese momento estático. ¿Será cierto que lo que Dios me está diciendo es real? Si yo lo hago, ¿será que el mar se va a dividir en dos? ¿Van a haber unas paredes en medio y el pueblo puede pasar en seco? Moisés no se puso a pensar o a reflexionar en ese momento. Moisés echó de la mano lo que Dios le había dado. ¿Y cuántas veces nosotros, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, cuántas cosas Dios te ha dado? ¿Cómo tú reaccionas cuando vienen los momentos difíciles? ¿De qué manera tú te levantas? ¿De qué manera tú confías en Dios? Ahora, la reflexión de este momento es, Dios siempre nos ha dado herramientas como poder salir hacia adelante en los problemas, en las situaciones que nosotros nos vienen todos los días. Si Dios ha prometido que te va a dar algo, Dios lo va a cumplir porque Dios siempre cumple sus promesas. Con esto te dejo con esta reflexión. No mires los problemas por muy grandes que sean. Mira ese Dios maravilloso que te ayuda a salir de los problemas difíciles. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios te cuidará y te guardará a ti y a tu descendencia. Dios te bendiga grande y poderosamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.